Buenos días con todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a el webinar Empresas Chinas y Coronavirus, ¿qué está pasando en América Latina? En honor a la puntualidad de todas y de todos, vamos a dar inicio al webinar. Este evento es organizado por el Colectivo sobre Financiamiento de Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente, CITA, que está conformado por el BRICS Policy Center de Brasil, el Centro de Documentación e Información de Bolivia, CEDIR, Cooperación de Perú, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN de Argentina y la Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina, ISCAL. Mi nombre es Kiara Guerra, soy parte del equipo de trabajo de ISCAL y les voy a explicar a continuación un poco cómo va a ser la dinámica de este webinar, de este conversatorio. Bueno, en principio vamos a tener un primer momento, una introducción al tema general, una presentación introductoria sobre los desafíos y las iniciativas que se pusieron en marcha desde el gobierno chino para hacerle frente a las dificultades generadas por la pandemia y que han tenido un impacto en América Latina. Esta pequeña introducción va a estar a cargo de mi persona, y posteriormente vamos a seguir con un espacio de conversatorio que va a durar alrededor de 50 minutos. Este espacio de conversación más dinámico en el que van a participar nuestros panelistas e invitados va a ser moderado por Fermín Kup. Fermín es periodista especializado en ambiente y cambio climático, es editor regional del sitio de noticias Diálogo Chino para el Cono Sur y es colaborador habitual de los diarios Buenos Aires Times, El Cronista y Perfil. También trabaja en la red Earth Journalism Network y es cofundador de Claves 21, la primera red de periodismo ambiental dedicada al ambiente en Argentina. Es licenciado en periodismo, especialista en cambio climático y magíster en ambiente y desarrollo. Finalmente, vamos a tener después de este espacio de conversación un espacio para realizar preguntas en el que vamos a recibir preguntas del público y también comentarios. Los vamos a recibir a través del chat de esta plataforma en el que ustedes van a poder presentar sus comentarios y preguntas y los panelistas podrán responder a estos en la parte final de esta conversación. Entonces, sin más, vamos a iniciar con la primera parte, que es justamente una parte introductoria en la que yo voy a hacer una pequeña presentación. Perfecto. Bueno, como es de conocimiento de todo el mundo, en realidad los bancos y las empresas chinas también sufrieron mucho y fueron impactados por la pandemia. Algunos de los impactos y desafíos que tuvieron que enfrentar, por ejemplo, los bancos chinos tuvieron que enfrentar un desafío de apoyar a los empresarios, ya sean grandes y pequeños, para reactivar sus negocios. Y al mismo tiempo son conscientes del inevitable aumento en las provisiones de deudas de pérdidas crediticias y también tuvieron que prepararse para un aumento de una deuda incobrable, ¿no? Por otra parte, las empresas chinas tuvieron que enfrentarse también a otro tipo de desafíos, como por ejemplo, demoras en los cronogramas de trabajo en los proyectos que tienen en América Latina. No solo por efectos de las cuarentenas tan extensas que hemos vivido, sino también por los retrasos en los procesos para gestionar licencias, para gestionar permisos y requisitos legales de operación. La maquinaria, los materiales e incluso la mano de obra de China no ha podido ser movilizada debido a la pandemia. En el caso de proyectos que ya estaban operativos en nuestros países, muchos se enfrentaron en un inicio al desabastecimiento de insumos de bioseguridad para proteger a sus trabajadores. También se generaron muchos problemas con comunidades cercanas a los proyectos que siguieron operando incluso en momentos de cuarentena, exponiendo a los pobladores y también casos de trabajadores que tuvieron que permanecer en los campamentos durante semanas, ¿no? En este panorama y frente a este contexto, el Banco Popular de China, que es como el Banco Central, se comprometió a realizar a poner en marcha distintas herramientas e iniciativas como recortes de las necesidades de la reserva de los bancos, un apoyo directo a los sectores afectados por el brote, también a rebajar los tipos de interés y hacer una inyección de liquidez en la economía china muy grande, ¿no? Muy considerable. También el gobierno chino puso en marcha otras medidas fiscales, como inversión pública para incrementar el gasto en distintos sectores, eximir y recortar cargas fiscales para fomentar la inversión y el consumo, y también
se pusieron en marcha distintos préstamos con tasas muy bajas y que se pudieran diferir los pagos de estos préstamos, ¿no? Justamente para apoyar a las empresas. En la misma línea, la Comisión Reguladora de la Banca y de Seguros de China está pidiendo a los bancos chinos que otorguen más préstamos a las empresas que están en problemas. Es así que en febrero de este año, el Ministerio de Comercio y el Banco de Desarrollo de China emitieron conjuntamente un aviso sobre la situación de la pandemia COVID-19 y el desarrollo de servicios financieros para apoyar la construcción conjunta de alta calidad a lo largo de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Este aviso establecía que las dos instituciones, tanto el Ministerio de Comercio como el Banco de Desarrollo de China, facilitarían una ayuda financiera a los proyectos en el extranjero con el fin de minimizar el impacto de la pandemia. En este sentido, el Ministerio de Comercio realizaría una lista de todos los proyectos afectados que fueran de alta calidad para que el Banco de Desarrollo de China pueda darles préstamos, darles un apoyo a través de préstamos a bajo costo, préstamos especiales de trabajo, periodos de gracia extendidos, entre otros, a aquellos proyectos que sean considerados de alta calidad. Frente a este anuncio, hubo una respuesta de 260 organizaciones de la sociedad civil a nivel global que se unieron y emitieron una declaración. Esta declaración solicita tanto al Ministerio de Comercio como al Banco de Desarrollo de China que se excluyan los incentivos de reactivación en el marco de la pandemia de 60 proyectos financiados y operados por empresas chinas en todo el mundo que han generado impactos ambientales y sociales muy negativos. Como parte de esta declaración, se decía que aquellos proyectos que se entendían con proyectos de alta calidad. Algunos de los principios que se mencionaban en esta declaración eran, por ejemplo, que se respeten y se realicen consultas previas a las comunidades locales de acuerdo con los principios de consentimiento previo, libre e informado, que se realicen evaluaciones de impacto ambiental sólidas, confiables, integrales y transparentes. Asimismo, que haya una comunicación constante por parte de las empresas y de los financistas chinos con las comunidades también. Esta declaración estuvo dirigida tanto al Ministerio de Comercio como al Banco de Desarrollo de China, que de hecho es el mayor acreedor de la deuda en América Latina, y también estuvo dirigida a otras instituciones y autoridades chinas. Este documento fue enviado de manera digital, también a través de fax y en físico, para su difusión con las autoridades chinas. En realidad existió un poco de una falta de receptividad por parte de los destinatarios de la declaración y algunas dificultades para el envío de este documento. Sin embargo, también nació otra iniciativa posteriormente, en mayo de este año, que justamente fue una iniciativa que surgió desde el SIGDA, desde el colectivo que organiza este webinario, y al que se sumaron más de 70 organizaciones de la sociedad civil latinoamericana. Esta carta recogía las denuncias sobre proyectos chinos en la región que seguían operando durante periodos de cuarentena y que como consecuencia estaban vulnerando los derechos de los trabajadores y de las comunidades locales y aumentando el riesgo de contagio en estos espacios. En esta carta recogía las denuncias de estos impactos en 6 proyectos en Perú, Ecuador y Argentina. La carta hacía un llamado también a las autoridades chinas a tomar acciones más concretas con base en sus propias directrices y lineamientos para la inversión china en el extranjero, ¿no? Como por ejemplo, los lineamientos, por ejemplo, la guía de responsabilidad social para contratistas chinos, los lineamientos sobre protección ambiental e inversión y cooperación en el extranjero, que son lineamientos emitidos por las mismas autoridades chinas, como el Ministerio de Comercio, ¿no? En esta carta se hacían 3 propuestas muy concretas. Una, por ejemplo, era diseñar un plan de prevención y de manejo tanto del COVID en el lugar del proyecto como a lo largo de toda la cadena de suministros. Y también se exigía se pedía que se conformara un mecanismo de reclamo con asuntos relacionados al coronavirus para que las comunidades locales y los trabajadores pudieran hacer sus denuncias. Esta carta también estuvo dirigida al Ministerio de Comercio de China y a la Asociación Internacional de Contratistas Chinos, entre otras autoridades chinas, y pues también fue enviada de manera digital, en físico y a través de fax, también presentaron algunas dificultades en el proceso de envío a los destinatarios, ¿no? Que son algunas de las cosas recurrentes. Otra herramienta de la que tenemos que hablar del gobierno chino
es el white paper titulado Luchando contra el COVID-19, China en acción. Este documento fue emitido por el gobierno chino a través del Consejo de Estado, que es presidido por el primer ministro chino y del que participan también todos los ministros de Estado. Este documento es una crónica de las acciones concretas que el gobierno chino implementó desde el brote de la pandemia para manejar y controlar la expansión del virus. El white paper es un documento de política pública y presenta la posición oficial del gobierno chino frente a la pandemia y marca las principales líneas de acción a nivel nacional e internacional. Y es una manera que tiene China de compartir y de difundir su experiencia durante la pandemia con la comunidad internacional. El white paper habla en su cuarto y último capítulo sobre la importancia de mantener una visión de comunidad global porque tenemos un futuro compartido y de trabajar conjuntamente para contener la propagación del virus. Este capítulo también resalta la cooperación y el intercambio que ha venido desde China para ayudar en la respuesta a la pandemia, ¿no? A esta crisis pandémica. También entre las iniciativas que destaca este último capítulo del white paper, habla sobre algunas iniciativas que China tomaría en este frente. Una de ellas, por ejemplo, es el establecimiento de un depósito y centro de respuesta de ayuda humanitaria global que tendría sede en China y que se trabajaría en cooperación con las Naciones Unidas. También habla de la vacuna contra el COVID, que una vez sea desarrollada en China, será considerada un producto público y que se podrá distribuir en todo el mundo. Y también menciona la implementación de la iniciativa de suspensión de servicios de la deuda para los países más pobres, junto con otros miembros del G20. Esta iniciativa tendría una vigencia alrededor de un año y en el marco de la misma y de este anuncio de China, el gobierno chino aseguró que se condonaría la deuda sin interés de algunos países africanos que vencía este año justamente. Pero ni el G20 ni China han hablado de perdonar la deuda como tal, sino más bien de posponer los pagos, ¿no? El Consejo de Estado chino anunció también la suspensión de abonos y de pagos de deuda contraídas por 77 países con bajos ingresos. No se conoce la lista de países ni las condiciones de estas renegociaciones. Y hasta el momento las autoridades chinas no se han pronunciado concretamente sobre qué pasaría con la deuda de los países latinoamericanos, que muchos de nuestros países ya mantenemos una deuda grande con China, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ecuador, que es un país de bajos ingresos y también muy endeudado, que ha estado buscando renegociar la deuda. En agosto y septiembre de este año, el gobierno ecuatoriano consiguió una reestructuración de algunos tramos de la deuda con China, especialmente con dos bancos, con el Exim Bank y con el Banco de Desarrollo de China, que se traducen en un alivio temporal de más de 800 millones de dólares. Pero al mismo tiempo, este año también, el gobierno ecuatoriano anunció que se iba a recibir un préstamo del Banco Industrial y Comercial de China y del Banco de Desarrollo de China por más de 2.400 millones de dólares. La reprogramación de los pagos de esta deuda y los nuevos préstamos no son una solución a la crisis. De todas formas, China sigue cooperando con América Latina en otros aspectos, y la cooperación que hemos visto y la asistencia humanitaria brindada por China, desde marzo más o menos, el gobierno chino ha realizado varias donaciones de insumos médicos y de equipos médicos también en toda la región, pero también grandes empresas chinas que tienen operaciones en América Latina han realizado donaciones en sectores especialmente más dirigidos y locales donde operan, ¿no? Muchos han calificado estas acciones de apoyo de China como la diplomacia de las mascarillas, justamente porque sugerían que tendría el objetivo de que se perciba a China no solamente como el lugar de origen del virus, sino también como parte de la solución, y que estas acciones de asistencia humanitaria puedan ayudar a posicionar a China como un líder mundial en un momento de crisis. Al mismo tiempo, la pandemia ha visibilizado algunas oportunidades para nuestra región en un nuevo sector como es el de la salud, ¿no? La ruta de la seda de la salud es una de las áreas
que tiene gran potencial y gran futuro y que se está impulsando en el marco de esta pandemia. Al mismo tiempo, perdón, también la pandemia nos exige una reflexión en torno a la interrelación entre el medio ambiente y la humanidad, ya que el tráfico ilegal de animales y la deforestación contribuyen a la disminución de los hábitats propios de ciertas especies, propiciando en parte enfermedades como el COVID, que tienen un origen zoonótico. Entre menos control existe para regular el comercio ilegal de las especies y regular la tala ilegal también y el avance de las fronteras agrícolas, existen más riesgos de que se produzcan nuevas enfermedades de este tipo. Un caso que llamó mucho la atención en la región es el caso de una especie en peligro, que son los jaguares. Se constató que muchos cráneos y dientes de jaguares son utilizados para la medicina tradicional china, y un estudio reveló que entre 2012 y 2018 se mataron 800 jaguares en América del Sur y en América Central y fueron enviados de contrabando a China. Ese mismo estudio estableció que en Bolivia hubo un incremento en las detenciones relacionadas al tráfico ilegal de jaguares, que coincidían con las zonas en las que se estaban desarrollando trabajos por empresas chinas en temas de infraestructura. Es decir, que las cadenas comerciales legales estaban proporcionando o pueden proporcionar una estructura para las cadenas ilegales de tráfico de animales, ¿no? Por lo tanto, esta afluencia de productos ilegales como de los jaguares tiene un potencial efecto secundario en la asociación económica entre los países de América Central y América del Sur con China. Esta situación amerita un constante monitoreo para prevenir el tráfico ilegal de las especies en peligro, pero también de un compromiso de los estados latinoamericanos y, por supuesto, de las autoridades y de las empresas chinas, basados en un sentido de corresponsabilidad. Entonces, con todo este panorama y con todos estos antecedentes, China en América Latina, en este contexto pandémico, ¿es un líder, es un aliado o es un empresario? Durante los últimos 2 años, el financiamiento de China hacia América Latina ha disminuido drásticamente, pero esto no significa que haya menor influencia de China en la región, ya que China sigue siendo el primero o el segundo socio comercial de muchos de nuestros países. Es decir, que nuestra capacidad de recuperación tras la pandemia estará estrechamente vinculada al financiamiento adicional de China a través de préstamos de deuda soberana, a las asociaciones público-privadas, a la participación accionaria de empresas chinas con otras empresas, o los conocidos joint ventures. Desafortunadamente, el centro de esta relación China-América Latina se encuentran muchos proyectos de infraestructura, proyectos extractivos, la exportación de productos agrícolas y ganaderos. Esto no cambiará a corto plazo debido a que las empresas chinas tienen contratos de extracción y operación a larga duración en América Latina, y también porque muchos de los países, de nuestros países, están anunciando planes para construir infraestructura, como el Plan Pro Brasil, o iniciativas para aumentar las inversiones en algunos sectores mineros, como es el caso de Ecuador y Perú. Y estas iniciativas se presentan desde los gobiernos latinoamericanos como los ejes centrales para las estrategias de recuperación frente al coronavirus. Aún así, en este panorama actual, también se pueden abrir ventanas de oportunidad para llamar a China y a otros actores globales a tomar medidas más fuertes y más decisivas para estabilizar y revitalizar la economía de una manera ecológicamente segura y orientada a las personas, y que también sea sustentable. Bueno, gracias. Yo con esto concluyo mi presentación introductoria y le voy a ceder la palabra a Fermín Kub, que es el moderador de este evento, para continuar con la conversación. Muchas gracias, Kiara, gracias por la introducción y gracias por la invitación, en primer lugar, para moderar el evento. Un placer estar acá charlando con todos ustedes, y gracias a todos los espectadores y participantes del evento, que veo que ya somos bastantes, así que bienvenidos y gracias por sumarse. Les recuerdo que a partir de ahora pueden ir dejando sus preguntas en el espacio de chat para todos nuestros y nuestras panelistas. Vamos a tener este espacio de intercambio, de conversatorio, y luego vamos a dejar algunos minutos al final para preguntas que tengan sobre cosas que les hayan quedado pendientes o temas que quieran charlar. Pueden ir dejando sus preguntas a medida que vamos llevando adelante este conversatorio.
Les presento en primer lugar, antes de comenzar, a nuestros y nuestras panelistas, a las que les agradezco el tiempo por haberse sumado y la disponibilidad y haber participado en este espacio. Tenemos la participación de Sofía Jarrín, que Sofía es asesora de incidencia en Amazon Watch en Ecuador, tiene experiencia como consultora en gestión política y conflictividad socioambiental, y además es facilitadora de participación en mecanismos del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos. Julia Cuadros es economista, cuenta con una amplia trayectoria en consultorías nacionales e internacionales, específicamente en la formulación y en la evaluación de los proyectos de desarrollo e incidencia. Actualmente es la directora ejecutiva de Cooperación y tiene experiencia trabajando sobre inversiones chinas en Perú, en América Latina y en minería artesanal. María Marta Di Paola es la directora de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN, en Argentina. Es magíster en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Economía y profesora adjunta en la Cátedra de Administración en la Facultad de Agronomía. También ha realizado diferentes tareas en el sector privado. Y por último, contamos también con la participación de Brent Mirikian. Brent coordina la Oficina Regional de Brasilia de International Rivers en campañas para evitar proyectos destructivos, especialmente sobre represas hidroeléctricas y diferentes proyectos en la región, aumentar la responsabilidad de los actores corporativos y financieros y apoyar las soluciones comunitarias para la energía renovable y la protección de los ríos. Así que en primer lugar les quería agradecer particularmente a nuestros y nuestras panelistas por el tiempo y la predisposición para sumarse. Y la idea es que sea un conversatorio, así que yo simplemente voy a oficiar de facilitador o moderador, como lo prefieran llamar, para poder llevar adelante esta conversación. La idea es enfocarlo en algunos ejes temáticos y como marcaba un poco Chiara al principio, estamos en una época de pandemia y eso significa alteraciones de distinto tipo en nuestra vida cotidiana, pero también en todos los proyectos que conocemos de China en América Latina. Sabemos que China en las últimas décadas ha crecido mucho su presencia en la región y en el marco de la pandemia todos los proyectos que se han ido desarrollando de alguna manera u otra han tenido diferentes alteraciones, por lo que quizás me gustaría comenzar a conocer un poco sus puntos de vista sobre qué está pasando con los proyectos de China en la región a partir de la pandemia, qué cosas nuevas se están dando y qué están viendo en sus países, en el territorio y en base al trabajo que están haciendo en ese sentido. Y vamos haciendo una ronda, si les parece. Podemos empezar con Sofía. Sofía, en Ecuador, ¿qué has visto en los últimos meses, especialmente desde que llega la pandemia a América Latina, a partir de marzo particularmente, en proyectos petroleros o mineros que sé que has trabajado mucho en los últimos años? Bueno, muchísimas gracias, Fermín, y también a las compañeras y compañeros del colectivo por la invitación y bueno, un saludo a todos y todos los que están participando. Sobre la relación de China con Ecuador y cuál ha sido su presencia o su participación en el tema de la pandemia, es importante como establecer también un elemento de contexto, porque en Ecuador en los últimos años ha habido como un cambio de relaciones multilaterales y bilaterales con ciertos actores del financiamiento y comerciales que ha planteado cierto distanciamiento con China. Entonces, como que la participación o la presencia de proyectos se desaceleró parcialmente o puede existir esa percepción. Pero, sin embargo, yo creo que en el contexto de la pandemia, más bien este tipo de relaciones se han afirmado. Chiara ya señaló bastante cómo se han planteado estos procesos de renegociación de la deuda, pero por ejemplo uno de los elementos bastante interesantes ha sido de que a pesar de que el país ha sido bastante golpeado por la baja súbita de los precios del petróleo, por ejemplo, como actor comercial China afirmó su relación y además tuvo una mayor participación en cuanto a la compra de productos que vienen del agro. Y esto generó, por ejemplo, que el Ecuador tuviese como un avance afirmativo, ya que entre los meses de enero y julio, en comparación al año pasado, por la participación y compras chinas, hubo un aumento de 377 millones.
Además, también con estos elementos de la renegociación de la deuda, se han planteado estos tipos de renegociaciones de líneas de crédito, financiamiento para el desarrollo, justamente para poder superar todo el impacto económico que ha generado la pandemia en los países latinoamericanos. Y de hecho, además de los créditos que mencionó Chiara en su introducción, hace una semana se aprobó otra línea de crédito que sobre 1.400 millones de dólares bajo la figura nuevamente de venta anticipada de petróleo. Hay que recordar que, que en la última década este tipo de créditos se han presentado en varios momentos en las relaciones bilaterales con el Ecuador, pero sobre todo, ¿qué es lo que ha supuesto esto? Porque esta venta anticipada ha generado presiones sobre la producción y la ampliación de la frontera hidrocarburífera y minera, y lo que ha planteado es que el Ejecutivo genere mecanismos de flexibilización sobre la protección y respeto de derechos colectivos para dar paso justamente a concesiones mineras y petroleras que tienen participación china, donde se ha visto que existen vulneraciones constantes sobre el tema de la consulta y consentimiento previo, el tema de autodeterminación y el derecho al territorio, vivienda, entre otros. Ahora, en el contexto específico de la pandemia, uno de los ejemplos que puede clarificar esta relación y además cómo se presentan procesos de vulneración en proyectos donde existen actores chinos, es el caso del derrame petrolero del 7 de abril, que se generó por la ruptura de los 3 oleoductos más grandes e importantes del país y que de hecho generó un paro de la producción petrolera por un mes, y que esto se generó por la erosión acelerada del río Coca y Napo. Este derrame, que es el derrame petrolero más grande de los últimos 15 años y que derramó alrededor de 15.800 barriles, afectó a 109 comunidades quichuas donde habitan 27.000 personas. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad o la triple responsabilidad que yo veo de la participación china en este caso de vulneración, por ejemplo? Primero, la erosión regresiva del río se genera por causas antrópicas y en este caso es por la presencia de la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, que todos debemos recordar que es uno de los proyectos que ha recibido mayor financiamiento en el país en este tipo de energías, y sobre todo que fue un proyecto emblemático que generó en su momento muchísimas vulneraciones de derechos humanos que fueron denunciados también por las compañeras del colectivo. También porque los compromisos financieros que tiene el país, además para cubrir el pago de la deuda que tiene, no se traduce a una responsabilidad sobre cómo mantener estándares de derechos en el manejo de los oleoductos, en los procesos tanto de explotación, transporte y comercialización de petróleo. Y por último, porque el sistema de oleoductos de crudos pesados, que fue uno de los oleoductos que se rompió, cuenta con participación de empresas chinas, particularmente de Andes Petroleum. En ese contexto, la respuesta de las empresas operadoras fue poco operativa e inoportuna, además que se ha declarado que la ruptura del derrame o de los oleoductos ha sido por caso fortuito, por un efecto de la naturaleza, y eluden totalmente sus responsabilidades sobre el tema de no generar previsiones sobre los impactos o este tipo de eventos o catástrofes que se pueden generar, y además mecanismos de respuesta. Y en 6 meses que ha ocurrido lo del derrame, no se ha generado ningún proceso de reparación de los derechos vulnerados a la población, entre ellos que es el no contar con medios de vida, ya porque fueron destruidos todos sus medios de alimento, de fuentes de agua, no hubo un derecho a la consulta porque no se generaron protocolos de atención oportuna que fueran articulados con las organizaciones de base indígenas que son afectadas por el derrame, y además porque no ha habido un proceso adecuado de reparación ni de remediación sobre el derrame, y todavía se encuentran impactos en el río y afecciones que han incrementado el riesgo y la vulnerabilidad de las personas en un contexto pandémico. Muchas gracias, Sofía. Muy interesante lo que nos compartís, y imagino que en algunos casos deben ser un diagnóstico similar en otros países de la región.
Julia, en tu caso en Perú, sé que has trabajado mucho en los últimos años con proyectos mineros y con grandes proyectos de infraestructura también, como el caso de la hidrovía amazónica. ¿Qué has visto en los últimos meses, en lo que va del año, en relación a la actuación de las diferentes empresas chinas y el rol en la pandemia? En primer lugar, agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema con mis compañeros del colectivo sobre financiamiento de inversiones chinas, derechos humanos y ambiente. Bueno, agradecerte, Fermín, por la pregunta. En realidad yo no trabajo con las empresas chinas, trabajo con las organizaciones sociales que están afectadas por las No, me refería a que has seguido los chinas. proyectos. No, Claro. es solo una broma. Pero lo que quiero decir es que si bien es cierto que hemos dicho mucho que la pandemia ha puesto en evidencia las crisis sistémicas que tenemos en nuestros países y en la región, producto del modelo extractivista que se implementa, ¿no? Obviamente los impactos concretos han sido muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, no solamente se ha impactado en la salud de las personas, sino que se ha impactado en sus economías, en sus modos de vida. Y ahí tenemos que, desde el Estado, lo que se ha hecho ha sido, digamos, responder en una forma poco eficiente, ¿no es cierto?, al tema de la pandemia, pero sobre todo se ha dedicado a facilitar el tema de las inversiones con ese temor, a nuestro parecer, totalmente infundado de que las inversiones se van a ir si es que no se siguen flexibilizando las normas, las protecciones a los derechos humanos, la protección a los ecosistemas. Y entonces, lo que nosotros hemos dicho es que desde el primer momento se declaró la minería como una actividad esencial para el desarrollo del país, ¿no es cierto? Y que en el contexto de la pandemia no había que parar la producción y que había que continuar. Eso ha tenido impactos muy concretos, ¿no? En primer lugar, ha puesto en alto riesgo a los propios trabajadores de las empresas extractivas que se han visto afectados por la pandemia, contagiados, fallecidos. No hay transparencia en la información, no sabemos con exactitud cuántas personas se han contagiado en las operaciones mineras, cuántas personas han fallecido, y esa es una demanda que desde, por ejemplo, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, con quienes estamos trabajando una campaña específica, se demande transparencia. La ex ministra, además, estamos viviendo en el Perú una situación de crisis política y entonces los ministros y ministras han ido cambiando muy, muy rápidamente en los últimos meses y la anterior ministra, no la anterior, sino la anterior a la anterior ministra de Energía y Minas dijo que habían 3.000 casos confirmados de trabajadores mineros contagiados. Luego se ha hablado de que no son 3.000, que son más, pero nadie da información. Entonces hay un problema de falta de transparencia con relación a eso. Lo segundo es que nosotros esa minería con corona que le hemos venido a llamar, porque está funcionando en base a privilegios, ¿no es cierto? También se han diseñado protocolos de prevención del contagio del COVID, ¿no es cierto? Sin embargo, esos protocolos rápidamente pasaron a ser voluntarios y no obligatorios, y entonces la situación es que desde el Estado no hay una forma de controlar, las empresas mineras no dan información. Y lo que tenemos es que quienes están afectados, además de los trabajadores, son las poblaciones locales, sobre todo las poblaciones locales, porque no existe un control sobre la cadena de suministros de las empresas, y esos proveedores de servicios, esos contratistas, se asientan en las localidades, y entonces
tenemos casos como en el caso de Chalhuahuacho, donde se desarrolla la mina Las Bambas, que los contagios se han disparado en una forma alarmante, mientras en general en todo el país se viene produciendo una caída de contagios, de fallecimientos. En esas zonas donde hay actividades extractivas, mineras, se produce más bien una subida, ¿no? Un alza, y Chalhuahuacho es un ejemplo muy concreto de eso. Entonces, tenemos situaciones como que ustedes deben conocer desde el gobierno nacional, se produjeron una serie de medidas de carácter económico para paliar la crisis que fueron incluso saludadas a nivel internacional, pero que por razones totalmente estructurales fracasó, ¿no es cierto? Y se lanzó un programa que se llama Reactiva Perú, en el cual dirigido sobre todo a la pequeña y microempresa, pero que era tan laxo que cualquier empresa podía acatarlo, mejor dicho, acceder a esos créditos con intereses muy blandos, ¿no? Y entonces tenemos el caso de empresas mineras como Chinalco, que accede a un préstamo de 10 millones, ¿no es cierto? Y y no se encarga de los temas que están pendientes ahí, sin embargo accede porque tienen la posibilidad de hacerlo. Se ha identificado otras empresas que han accedido a estos créditos, pero además de eso han procedido a poner en suspensión perfecta a trabajadores. Suspensión perfecta es decir, suspenden el contrato de trabajo, no les pagan y después, sabe Dios cuándo, podrán volver a regresar. Y ese es el caso de la empresa Shogun Hierro Perú, ¿no? Entonces, tenemos situaciones así donde los impactos están teniendo mayores efectos debido no solo a la vulnerabilidad de las poblaciones locales, sino también debido a cómo se aprovechan los marcos legales, ¿no? En Perú, además, hablando de la diplomacia económica china, ¿no es cierto? El nuevo embajador de la República Popular China en Perú le ha llamado, comillas, la atención al gobierno diciéndole: tienen que facilitar que 3 proyectos mineros salgan adelante. Esos 3 proyectos mineros son el proyecto minero Río Blanco, a manos de la empresa Sillín, ¿no es cierto?, que tiene una resistencia de la población de 10 años a más para que se realice. Es decir, las comunidades campesinas del área de influencia de ese proyecto no están de acuerdo con que la actividad minera se realice. Y viene una presión desde el propio Estado chino, desde la Embajada de China para que se haga, y lo mismo sucede con otras 2 operaciones que están todavía en la etapa, una en etapa de exploración, que es la mina El Galeno en Cajamarca, donde está la empresa Lumina Cooper, ¿no es cierto? Y finalmente la ampliación del proyecto, la ampliación de la mina Toromocho por parte de Chinalco. Eso es lo que dice el embajador. Vamos a los hechos, ¿no? En Toromocho, los trabajadores tuvieron que paralizar la producción para que la minera china reconociera que tenían contagiados y personas enfermas dentro del campamento. Luego, lo que se ha producido es un corte, o sea, la Policía Nacional, en coordinación con la empresa, ha prohibido el acceso a los pobladores que aún permanecen en la zona de la antigua Morococha, que dicho sea de paso, tienen un resultado positivo en primera instancia en el Poder Judicial que les garantiza la posesión de los terrenos, ¿no? O en el caso de Shogun, se han despedido por suspensión perfecta en la práctica a 597 trabajadores. Además, han despedido al subsecretario general del sindicato, ¿no? Y así están habiendo, digamos, represalias, cartas de predespido, porque los dirigentes sindicales se atreven a denunciar las cosas. En ese momento, Shogun Hierro Perú tiene una sanción por 564,000 soles, estamos hablando como de
$200.000 por no cumplir con los protocolos de bioseguridad por la pandemia. Entonces, estamos teniendo esa situación. En el caso de las Bambas, además de la falta de transparencia, el descontrol sobre los contratistas, el incremento de contagios en Chalhuahuacho, tenemos una mesa de diálogo y cumplimiento que viene tratando las razones del conflicto que data del 2015, se han cumplido 5 años, ¿no? Donde fallecieron en 2015 3 personas en manos de la policía y el 2016 una persona más, ¿no? Donde esa mesa de diálogo solamente está funcionando uno de los grupos de trabajo, se ha empezado a funcionar en julio me parece, a través del Zoom, a través de vías virtuales, ¿no? Y ahí tenemos un problema, porque por un lado el acceso y las capacidades que tienen las organizaciones sociales para utilizar este tipo de tecnología, ¿no es cierto?, es limitada. Además que en la infraestructura local no hay señal de internet, a veces no alcanza la señal de celular, etc. Sin embargo, en las autoridades locales, el grupo de trabajo que está funcionando es un convenio marco para que la empresa designe una cantidad anual de dinero para el desarrollo de la localidad, del área de influencia de la mina. Entonces, con esas dificultades y a presión de las autoridades locales, el grupo de trabajo funciona, pero no garantiza una participación adecuada. Entonces, lo que estamos viendo es que nuevamente continúa, o sea, nuevamente visibilizamos que continúa la violación de derechos de diferente manera, ¿no es cierto? Y es obviamente necesario, además de las acciones que se han hecho, que Kiara nos anunció, nos contó en la primera parte, en el caso de Perú también hemos estado realizando acciones, sin embargo, existe como una política de no conversar con la sociedad civil, no nos responden nuestras comunicaciones. Hemos, por ejemplo, enviado copia de las cartas que mandamos a China y en algunos casos ni siquiera las recibieron. Entonces hay un tema ahí que es un reto, ¿no? Es un reto en términos de cómo las diferentes instancias del Estado chino dialogan o no dialogan con las organizaciones de la sociedad civil y con la población organizada que se ve afectada por sus operaciones, ¿no? Eso. Muchas gracias, Julia. Abarcaste, creo que gran parte de lo que te quería preguntar, así que te agradezco mucho. Ningún problema, gracias. Muy interesante lo que nos contás. Creo que la situación en Perú comparte varias partes de lo que contaba Sofía, y me imagino que debe ser similar al caso de María Marta y al caso de Brent. María Marta, creo que es interesante también el caso de Argentina, particularmente porque la pandemia prácticamente coincidió con un cambio de gobierno en diciembre, y la pandemia más o menos llegó en marzo y abril al país. Me interesaría conocer, en base al trabajo que vos venís haciendo en el país, qué particularidades has visto en Argentina en un marco, como te decía, un nuevo desafío políticamente hablando, con capaz cambios en la relación con China particularmente también. Y como decía Julia, capaz atándolo a otro concepto, ¿qué respuesta has visto de las comunidades en ese sentido? Bueno, gracias Fermín por tu pregunta y muchas gracias por el espacio para presentar un poco el trabajo que venimos haciendo desde FARM. Un poco tomando palabras que se han mencionado en muchos medios y en muchos lugares, con respecto a la relación con China no hay grieta, digamos, ¿no? No hay, puede cambiar el gobierno, pero China sigue teniendo un rol de importancia y fundamental en el financiamiento de, más que nada, obras públicas y redes de transporte. Para hacer un recorrido rápido, antes de que comenzara la pandemia, en febrero, ya la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner visitó la obra de las represas en el río Santa Cruz, la obra emblemática, o por ejemplo que nosotros
venimos trabajando hace muchos años, justamente dando un claro apoyo a la continuidad de la obra y al progreso, digamos, de este proyecto. Luego vino la pandemia y con la sanción, digamos, del aislamiento preventivo y obligatorio, también se dictó en el mismo decreto una excepción a las obras públicas consideradas de mayor interés y de importancia a nivel nacional, dentro de las cuales estaban, por ejemplo, las represas en el río Santa Cruz. Por tanto, no hubo aislamiento o freno en ese sentido para estas obras. Tengamos en cuenta que, y ahora me voy un poco más para atrás, ¿no? El contexto de crisis económica en el que estamos actualmente. Ya habíamos llegado con una situación bastante preocupante al comienzo de la pandemia. Estamos hablando de un 13% de desempleo, un 40% de pobreza, con estimaciones del Fondo Monetario Internacional previendo una caída de un 12% de nuestro Producto Bruto Interno. Entonces, en este contexto, claramente el foco está puesto en lo que nosotros creemos una profundización del modelo extractivista, como bien ya lo comentaba Julia. Ejemplo de ello, creo que es muy, muy notable lo que está sucediendo con el acuerdo que se firmaría, todavía no sabemos, en noviembre, sobre la producción de carne porcina con China. Es un acuerdo en particular que ha generado mucho movimiento de sociedad civil en nuestro país. Es un acuerdo que a 4 años se prevé entregar al país asiático, a nuestro principal socio comercial, el segundo socio comercial de mayor importancia para la Argentina, luego de Brasil. Se pretende entregar 900.000 toneladas de carne porcina, luego de que, obviamente, China se vea afectada por la gripe porcina. Entonces, claramente está puesto el foco en profundizar este modelo de inserción que tiene Argentina hacia China de, bueno, exportaciones de bajo valor agregado. Digamos, la carne porcina tiene un agregado de valor extra, digamos, porque es el maíz engordado en los cerdos, pero claramente en respuesta a una demanda propia de China. Y ahí surgen un montón de preguntas en torno a lo ambiental, la falta de involucramiento de sociedad civil, digamos, o de participación ciudadana en este proceso, así como también la falta de involucramiento, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente en esta negociación. Siguiendo un poco en esa línea de preocupación en torno al avance de las obras, en particularmente de aquellas que tienen algún tipo de financiamiento de origen chino. Las represas en el río Santa Cruz son la obra pública de mayor envergadura que actualmente está avanzando en nuestro país, y justamente da la casualidad de que actualmente hay un brote epidemiológico interno en las propias represas, lo cual llevó al cese de la obra, por lo menos de manera momentánea. Son 2 proyectos, Condor Cliff y La Barrancosa. En Condor Cliff hay gran cantidad de casos, hay 30 y pico de casos, 35 casos si no me confundo, y 30 personas aisladas. En La Barrancosa hay un caso, pero cada vez más se van incrementando mayor cantidad de casos, digamos, debido a los contagios propios. Este contagio se produjo internamente, básicamente por un trabajador de la salud que fue llevando el virus de un lugar a otro, y lo que derivó en el freno de la obra, justamente por una situación de un poco de descontrol del virus internamente, ¿no? Hay mucho hermetismo, hay mucha dificultad en el acceso a la información de estas cuestiones, y otra cosa a tener en cuenta es que muchos de estos trabajadores han llegado a las obras de Santa Cruz desde distintos puntos del país, es decir, que en un contexto donde los vuelos internos están cerrados, la empresa logró un permiso para recolectar, por decirlo de alguna forma, trabajadores en distintos puntos del país y llevarlos hasta Santa Cruz, donde hicieron una cuarentena acortada, digamos, porque se dice que fue menos de los 14 días que debían hacer, que era muy difícil el control, y que, bueno, luego fueron transportados al campamento y claramente
se está viendo lo que sucedió, lo que está sucediendo actualmente. Después hay otro proceso también que nosotros vemos de la mano del extractivismo, que hay un caso muy particular en la provincia de Jujuy, en los salares de Olaroz y Caucharí, con la minera Exar, que es una minera que está que surge de la unión de Lithium Americas de Canadá y la Ganfeng Lithium de origen chino, donde en julio, fue el foco principal de contagios en la provincia de Jujuy, esta minera en particular, con el 20% de los casos, y esto derivó que sea el 6º distrito a nivel nacional con casos positivos de coronavirus en ese entonces. Entonces, ¿por qué? Porque hubo una presión, digamos, al continuo trabajo no se redujo la planta de trabajadores en la obra o en el campamento como se solicitaba con el protocolo, reducir la planta al 50%, y esto, bueno, derivó en una explosión de casos a nivel interno. Claramente esto, bueno, en realidad lo que estoy tratando de traer son casos particulares que llevan o que demuestran la necesidad de mantener las inversiones en un contexto económico que apremia, y bueno, China en este sentido pareciera ser como un actor fundamental, ¿no? Otra cuestión que ha sucedido de importancia con el tema de represas es el avance de una audiencia pública de manera virtual, lo cual dejó afuera muchas de las comunidades afectadas por un tendido eléctrico, que es fundamental en el caso de las represas, porque sin ese tendido no se podrá transmitir la energía generada. Claramente las comunidades que están más afectadas por este tendido no han podido conectarse a la audiencia debido a dificultades técnicas, pero la audiencia se realizó y el proceso sigue adelante. Entonces acá hay una premura por avanzar con ciertas obras extractivas, o ciertas obras o ciertos proyectos que han sido comprometidos con inversiones chinas que parecieran no tomar en cuenta, digamos, el impacto social y ambiental que esto está teniendo en un contexto donde la verdad es que se nos dificulta poder hablar de un ambiente sano en un ambiente que cada vez va a estar más enfermo. Muchas gracias, María Marta. Sí, sin duda comparto lo que comentás, y creo que es algo que hemos visto en Argentina en los últimos meses. Me interesaría conocer también la opinión y los comentarios de Brent desde Brasil. Sé, Brent, que has trabajado bastante de cerca en los últimos años analizando los impactos de diferentes proyectos, como el caso de Tapajós o el caso del puerto de San Luis. ¿Qué has visto en los últimos meses vos desde el comienzo de la pandemia, en Brasil particularmente, relacionado a los proyectos de China allí, y qué respuestas has visto de las comunidades también? Sí. Bueno, primero, gracias por la invitación, y voy a pedir disculpas por el español aportuguesado o abrasileirado. Espero que puedan me entender. Primero, que es importante decir que en términos de la pandemia en Brasil ya hay 150.000 muertos y 5 millones de casos de COVID. Entonces Brasil, junto con los Estados Unidos y India más recientemente, en los peores países de tratamiento de la pandemia. Ha tenido, la respuesta del gobierno ha sido muy problemática en términos de no reconocimiento de la seriedad del problema, de no haber una planificación efectiva, de una política de negación del problema por parte del presidente, de promover falsas soluciones como hidroxicloroquina y efecto rebaño, como se dice en español, en portugués, una tendencia de militarización del Ministerio de Salud, a 2 ministros dimisionarios en el medio de la pandemia, por aceptar cosas como liberar la hidroxicloroquina, y siguiendo una política muy parecida con de Donald Trump, que es su mentor
E, incluso no sentido da geopolítica de atacar a China e criticar a China e amar que China é todo o culpado, desviando a atenção do seu próprio comportamento, incluso relacionado à prevenção, ao uso de máscaras, de distanciamento físico e outros cuidados, de querer dizer que esse é um problema dos governos estaduais e municípios, e todo isso que contribuiu para uma situação muito grave em que as populações indígenas e as outras populações mais pobres são os mais vulnerabilizados por a pandemia e sofrem mais as consequências. Segundo, que a situação em Brasil se caracteriza há alguns anos, mas sobretudo desde 2019, por uma série de retrocessos nas políticas socioambientais. A exemplo de los direitos territoriais de los pueblos indígenas, quilombolas e outras populações campesinas, a falta de reconhecimento do direito de consulta e consentimento livre e prévio informado, de incentivos para o saqueio de las terras públicas, muitas vezes ocupadas por populações tradicionais, por práticas que chamamos em Brasil de grilagem, de invasão, desflorestação, como forma de estabelecer posse, e o governo reconhece essa posse violenta das terras, muitas vezes com atos de violência involucrados. O desmonte institucional de instituições como o IBAMA, responsáveis pela proteção ambiental, e FUNAI por la questão indígena. Então, desmonte também em termos de las políticas de licenciamento ambiental, de obras de infraestrutura e outras práticas, a mineração e diminuição dos espaços de participação cidadã, ao exemplo do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, em Brasil. Todo isso com impactos muito diretos em termos de desmatamento e queimadas no país, não só na Amazônia, para outros biomas também, como o Cerrado, a Pantanal também, que está no noticiário, com impactos muito diretos em termos de biodiversidade, dos habitats, que são uma das causas da pandemia, que sabemos a perda, né, dos habitats. Contexto em que havia plano de ação bem sucedido no passado sobre desmatamento, participação da comunidade acadêmica e da sociedade civil, que foi abandonado, né, que se chama Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento. E então, é uma situação muito preocupante, que muitos dos movimentos sociais, a sociedade civil, a academia, incluso instituições financeiras, empresas e governos dos países vão se pronunciado, preocupação, incluso em termos de implicações para o acordo do Mercosul com a União Europeia. E uma coisa importante são os impactos de todo esse contexto para as consequências e os riscos de grandes projetos de infraestrutura e outros em que inversões chinas. Exemplo é ferrocarril que se chama Ferrogrão, que está planificado para vincular uma reunião de produção de soja no Cerrado com o coração da Amazônia, no Tapajós. E tanto assim, há investidores chinos, como também o Banco Interamericano, discussões com o Climate Bonds Initiative, de tratar esse projeto como projeto de infraestrutura verde, que deveria receber investimentos privilegiados e todo, como se fosse projeto de infraestrutura verde. Que podemos ver tanto de China para os outros, incluso BID e outros investidores, é uma falta de ver seriamente os impactos desse tipo de projeto no contexto de retrocesso socioambiental, né, que estão agravados com a pandemia, os impactos cumulativos desse tipo de projeto com outros que estão na mesma região, como carreteras, hidrovias, em que há investimentos chinos, por exemplo, de COFCO, né, com portos e hidrovias, e hidrelétricas também na mesma região. Há exemplos dos investimentos de CTG, China Three Gorges, em la cuenca de Tapajós.
Entonces, esta cuestión de impactos cumulativos, mismo como parte de la legislación ambiental, no se considera seriamente y tampoco las alternativas para ese tipo de inversiones, ¿no? Entonces, tipicamente, que vemos aqui os bancos, as empresas entrem em investimentos sem considerar, sem due diligence, devida diligência de los riscos socioambientales e as violações de direitos, a exemplo do direito de consulta livre e prévia informada, incluso respeitando os protocolos de consulta que muitos grupos han elaborado, né? Isso é o caso de novos projetos que estamos vendo. Em casos de projetos existentes, e um exemplo que está na revisão periódica da Universidade de China e também na carta que foi para MOFCOM e China Three Gorges em abril, a hidrelétrica de Samuel e na Rio Telespires, dentro da cuenca do Tapajós, uma situação em que China Three Gorges e outros atores se involucraram. Neste caso, São Manuel foi China Three Gorges com a Furnas, Eletrobras, isso é uma parceria, um joint venture, porque realmente não havia due diligence sobre os impactos e os riscos socioambientales, os problemas legais que havia, com estudos mal feitos sobre os impactos socioambientales, incluso impactos cumulativos, a falta de consulta prévia, ou seja, não havia um due diligence por parte de China Three Gorges antes, depois que involucraram, adotaram práticas muito comuns com seus sócios brasileiros, de fazer projetos de mitigação de impactos absolutamente inconsequentes, em que os impactos desta represa, junto com 3 outras represas a montante, não? Foram gravíssimos para os povos indígenas, em termos de destruição de lugares sagrados, que são importantíssimos para eles, a qualidade das águas, ecossistemas aquáticos, as peces, que são a pesca como base da segurança alimentar das populações. Então, esses problemas gravíssimos, em que depois, quando os indígenas se mobilizaram para protestar, foram tratados por a empresa de São Manuel e as outras como se fossem criminosos, e não uma oportunidade de dialogar. Que vemos mais atualmente nesse caso é que, com a perda de bases de subsistência dos meios de vida, a tendência de pressionar por outras atividades predatórias. Um caso gravíssimo com os munduruku, os povos indígenas, é o garimpo, a extração ilegal de ouro no rio Telespires e no rio Tapajós, toda essa cuenca, em que há problemas gravíssimos em termos de destruição dos rios, dos bosques, poluição por mercúrio, contaminação gravíssima e conflitos internos dentro da própria população indígena, que são agravadas por o governo Bolsonaro, que investe nesses conflitos e tem um projeto de lei para viabilizar, para legalizar a exploração mineral em terras indígenas. Então, é um pouco nesse contexto, né, de vulnerabilização dessas populações, que também não têm proteção adequada para a Covid, né, e tendências de piora. E nessas situações, por exemplo, de garimpo, a situação de Covid é gravíssima, porque a política, a estratégia de los pueblos indígenas ha sido de tratar de se proteger. Mas quando há um trânsito de gente o tempo todo com garimpeiros, a tendência é de descontrole total em termos do Covid. Bueno, esse é todo o cenário geral. Havia tentativas nessa carta de chamar a atenção do CTG sobre a situação de Telespires em relação à Covid. CTG, China Three Gorges, não respondeu, não hizo nada nesse sentido. E, ao mesmo tempo, há uma preocupação dos povos indígenas de não repetir o mesmo caso de São Manuel em outros projetos. E nesse sentido, os munduruku trataram de falar com o CTG no ano passado, durante uma mobilização durante o Congresso Mundial de Indústria Hidrelétricas, mas não conseguiram promessas efetivas da CTG e de outros, como EDF de França, de não se involucrar, de não repetir os mesmos tipos de projeto.
En ese sentido, preocupa mucho que el International Hydropower Association está ahora anunciando que las más hidroeléctricas son la gran solución para la recuperación verde de la economía, para alcanzar el Acuerdo de París y las metas de desarrollo sostenible de la ONU para 2030. Estão propondo mais 850 gigawatts de novas hidrelétricas, alguma de coisa de potencialização de existentes, mas sobretudo novas hidrelétricas. Então, há perigo enorme de, mais uma vez, repetir os mesmos erros em nome de infraestrutura verde. E eu creio que grande desafio para a China é abrir o diálogo sobre toda essa problemática, ao exemplo da carta que foi enviada em abril, por esses casos concretos e dialogar com a comunidade científica, com os movimentos, com a sociedade civil. Então, isso que eu penso de evitar, também não é só um diálogo com a China, necessita haver um diálogo com os governos também. Este apoio de construir mais hidrelétricas está apoiado por IRENA, que é o International Renewable Energy Association, e que é composto por 150 países, né? Então, há uma tendência que vemos de não haver uma discussão, um debate mais crítico sobre que tipo de recuperação econômica queremos, e para não repetir os mesmos erros do passado de conflitos socioambientais e mais destruição que, entre outros problemas, contribui para os problemas do clima, da crise climática, do desenvolvimento não sustentável e da própria pandemia. Gracias. Muchas gracias, Brent. Muy interesante lo que nos contás. Sabemos que Brasil, sin duda, es uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina, así que es interesante conocer de primera mano lo que está ocurriendo allí. Gracias por los comentarios. Bueno, nos estamos quedando un poco sin tiempo, así que voy a tratar de acelerar un poco. Y voy a dar un poco paso veo ya varias preguntas en la sala de chat y veo varias preguntas en la sección de preguntas y respuestas también. Así que voy a ir echando un poco esas preguntas con algunos comentarios finales que nos quedaban en ese sentido. Julia, por ejemplo, tenemos una pregunta para ti de parte de Juana, que pregunta si se ha desarrollado alguna acción para denunciar los casos que venís contando desde tu presentación. Y además pregunta si hay estudios que muestren el efecto en medio ambiente a partir de lo que has contado. Ok, gracias. Bueno, en primer lugar decir que como colectivo, es decir, las organizaciones que estamos en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú, hemos hecho un proceso desde el año 2018 para presentar esta violación de derechos ante el Sistema de Naciones Unidas en el examen periódico universal de derechos humanos de China, de la República Popular China. Entonces, sí tenemos, no solo como cooperación en mi caso, sino que el conjunto de organizaciones que seguimos desarrollando acciones de denuncia sobre la violación de estos derechos. A nivel interamericano también, a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también hemos presentado nuestros casos. Hemos identificado 18 proyectos en nuestros países donde se han violado derechos y hemos demostrado que existe un patrón de violación de derechos. Entonces, luego cada uno de nosotros ha ido actualizando los casos, manteniendo la información, pero además de eso hacemos un trabajo de incidencia, de sensibilización, de campaña, de difusión, tanto colectivamente en el propio SIGDA como a nivel de cada uno de nuestros países. Y lo que hacemos es tejer redes nacionales, locales y redes internacionales. No lo hacemos solos, no queremos hacerlo solos. En el caso de Perú, por ejemplo, adicionalmente a esto, Perú está renegociando el Tratado de Libre Comercio con China, después de 10 años de implementación. Entonces tenemos un grupo de iniciativa en Perú que estamos presionando, ¿no es cierto?, para que en ese nuevo tratado se incorpore un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, al igual que se tiene un capítulo en el Tratado de Libre Comercio con Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí estamos haciendo cosas. Con relación al tema de los estudios, sí también hay estudios.
Señalar que el tema de la gran minería en el caso de Perú no se produce principalmente en zona amazónica, ¿no? En las zonas amazónicas, sino en lo que es la montaña, la cordillera de los Andes, básicamente. Sin embargo, sí hay intentos por realizar actividad minera en gran escala en la zona amazónica, y ahí obviamente la minería se convierte en un vehículo de deforestación, ¿no? Y lo otro es que lo que sí produce un impacto muy fuerte en la zona amazónica es la minería ilegal, en pequeña escala, artesanal, que contamina la tierra, los suelos, los ríos, con sustancias químicas como el mercurio, que son tan dañinas para la salud. Ahora, todo este tema de la deforestación sí tiene que ver con cambio climático, pero básicamente tiene que ver con la vida de la gente. O sea, la gente está siendo envenenada, pero además de todo, estamos restándole a la humanidad la posibilidad de tener un aire limpio. Gracias. Muchas gracias, Julia. Sofía y María Marta, les quería hacer una pregunta a las dos, en realidad, que me interesaría conocer sus puntos de vista. ¿Qué responsabilidad creen que se espera hacia las entidades reguladoras chinas, hacia embajadas chinas, hacia las empresas, frente a todos estos escenarios que fuimos viendo a lo largo de la región? ¿Dónde creen que está esa responsabilidad en base a lo que han visto en cada uno de sus países? ¿Y cuán abiertos les parece que están esos grupos chinos, sea una embajada, un gobierno, una empresa, justamente a dialogar con comunidades y con organismos de sociedad civil? La que quiera comenzar con la pregunta. Bueno, voy yo. A ver, yo no creo que haya ninguna apertura porque ya hemos analizado mucho, incluso dentro del núcleo del colectivo, que justamente una de las razones de la existencia, o por qué se crea o por qué surge una iniciativa de poder contrarrestar las vulneraciones de derechos humanos que se generan con este actor, es justamente la imposibilidad de establecer puentes de diálogo por este principio de no interferencia. Entonces, de acuerdo a sus políticas, no existe una apertura. En sí hay que trabajar para que exista esto y promover espacios para poder, de alguna manera, construir o demandar que se establezcan mecanismos de debida diligencia en los países. Pero también creo que es importante exigir una ética sobre el trabajo corporativo de las empresas, porque si bien China plantea y siempre tiene un discurso que trata de alinearse con los estándares más altos a nivel socioambiental, existe un ejercicio real del poder de China frente a los estados latinoamericanos. Y eso se evidencia dentro de mecanismos de diplomacia económica indebida, o sea, porque hay una captura de los estados. Lo que hemos podido ver que esa relación comercial, esa relación financiera que se tiene con nuestros países, finalmente ejercen compromisos donde se compromete no solamente el tema de los créditos y esa dependencia económica a largo plazo, sino también la contratación y concesión hacia empresas chinas donde tienen ciertos privilegios de flexibilización justamente de normas ambientales, de protección, de seguridad, que están en detrimento de los derechos humanos de las poblaciones afectadas, y eso es lo que específicamente estamos viendo. Yo creo que, ¿qué es lo que quisiéramos? Yo creo que habría que pensar algo en doble vía. Primero, como que mayores iniciativas desde sociedad civil para poder entender al actor, para poder generar mecanismos de presión más efectivos. Apoyo más desde organismos multilaterales y quizás sobre el tema del sistema de derechos humanos, sobre la presión sobre China, que es un actor al que no se le allana a nadie. Y desde los estados y el mismo estado chino que efectivamente transparenten ese discurso y sea una implementación real de esos estándares, no solamente voluntaria y declarativa. Gracias, Sofía. María Marta, ¿compartís un poco el diagnóstico? ¿Qué particularidades has visto en Argentina en ese sentido? Sí, bueno, obviamente comparto el diagnóstico de Sofía y claramente, bueno, es una situación muy también particular, digamos, ¿no? El plan de acción conjunta que firmaron Argentina y Bolivia y China establece el respeto por la legislación interna
de los distintos proyectos que se encaren, y al menos ese es lo que nosotros consideramos el piso mínimo que se debe cumplir, digamos, ¿no? Un proyecto que no cumple con la legislación interna es ilegal, no debería avanzar. Creemos que debería haber un estándar mayor de salvaguardas, comprometerse a respetar no solamente los estándares internos nacionales de nuestro marco regulatorio, sino también cumplir mínimamente las mismas normativas que se respetan internamente en su país, deberían también cumplirse y respetarse internamente aquí en Argentina. Lo que nosotros notamos es que hay claramente una simplificación de procedimientos y digamos, una preferencia por las inversiones chinas. Hay un proceso de adjudicación directa a proyectos prioritarios que se firmaron, que surgieron de un mecanismo de diálogo económico entre Argentina y China. Esa es una preferencia claramente puesta sobre inversiones chinas frente a cualquier otro tipo de inversión, que bueno, que deberían, digamos, en ese sentido, al menos en esos proyectos, tener alguna capacidad de mayor control o mayor revisión del cumplimiento de estos estándares. De hecho, en el marco de estos proyectos están las represas en el río Santa Cruz, que están avanzando sin el cumplimiento de la legislación interna, porque las comunidades no han tenido aún su proceso de consulta previa, libre e informada. La obra está en un 17% de grado de avance y las comunidades aún no han sido consultadas. Así que creemos que mínimamente es cumplir con los compromisos asumidos en materia internacional de cumplir con la legislación interna. Gracias, María Marta. Brent, ¿qué has visto en Brasil en ese sentido, en la relación entre las comunidades y las empresas chinas o la embajada china en Brasil? ¿Ves apertura para un diálogo en ese sentido? ¿Qué es lo que falta para que se logre? Eu creio que há problemas, desafios muito parecidos, não? De criar espaços de diálogo entre as comunidades locais, os movimentos locais e os investidos, né? Um outro caso que está na Carta de MOFCOM, que também houve uma tentativa de diálogo com a Embajada da China, foi com o Porto de São Luís, não? E, da mesma forma, dificuldades de criar espaços de diálogo. Uma experiência que foi interessante foi um evento que foi organizado por o BRICS Policy Center, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre inversões chinas em Brasil, em que participou a representante do consulado de China em Rio de Janeiro, né, o vice-cônsul. E foi um diálogo muito produtivo. Então, eu creio que, assim, quando é possível criar esse tipo de diálogo, é muito produtivo, é importante para o desafio é conseguir abrir as portas e ter respostas, por exemplo, esta carta de abril e depois as cartas de follow-up que foram enviadas, incluso para a embajada brasileña. Muchas gracias, Brent. Bueno, vamos a ir cerrando, ya estamos un poquito pasados de tiempo. Desde mi parte sé que nos quedaron muchos temas en el tintero y hay mucho para charlar y seguramente va a haber más espacios en los que podamos dialogar e interactuar. Les agradezco mucho a todos los espectadores que se han sumado por sus comentarios y sus preguntas. Les recuerdo, como ahí comentaba Chiara, que la actividad va a ser grabada, así que van a poder consultarla a posterioridad para hacer cualquier tipo de referencia en el futuro, y agradecerles mucho a los y las panelistas por la participación y por los comentarios. Creo que fue un espacio de debate e intercambio muy interesante, con realidades compartidas y en algunos casos diferentes entre los distintos países de la región, así que les agradezco mucho por el espacio. Chiara, te dejo a vos para el cierre, agradeciéndote también por la invitación. Muchas gracias, Fermín. Gracias a todas las personas que han asistido, las personas que se registraron y también a las personas que se han conectado a través de la plataforma de Facebook, tal vez un poquito más tarde, pero de todas formas, como decía Fermín, el evento va a quedar también en la plataforma de Facebook y posteriormente, una vez que el evento sea grabado y colgado
Les enviaremos a los correos de las personas que se registraron el link para que lo puedan visualizar también. Nuevamente, muchas gracias a las panelistas y al panelista. Muchas gracias, Fermín, por moderar este evento. Creo que quedan también temas en la mesa, pero seguramente encontraremos otros espacios para poder seguir conversando sobre esto. Quedamos atentos por si tienen alguna sugerencia o más comentarios sobre el evento, a las personas que han podido seguirnos a través de la plataforma de Facebook y también a través de Zoom. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos próximamente.